muchachos, ¿cómo estamos? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a empezar con un nuevo temita conocido como calorimetría. Sí, porque ya terminamos básicamente todos los problemas de dilatación. Sí, algunos problemas eran bien horribles. No sé por qué te los ponen, deberían hasta de sacar esos problemas. Pero bueno. ¿Cómo está Ruth, Frank? ¿Cómo están, muchachos? ¿Están ahí o no están ahí? ¿O ya han tirado la toalla ya? ¿Cómo es? ¿Ah? ¿Qué dicen los demás chicos? Ahí está David, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Está Brigitte también, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchachos. ¿Qué pasa? ¿Son tímidos? ¿O están desmotivados? Ahí está Michelle o Michael. No sé cómo se pronuncia, en realidad, lo siento, no quiero fregarlo. Son tímidos, dicen. Tímidos. Bien. Bien, muchachos. Vamos a empezar entonces la clase. Creo que les he informado que los que puedan prendan sus cámaras, chicos. Prender la cámara también obliga, y esto es algo que no me he dado cuenta, me he dado cuenta recién mientras yo craneaba diciendo, ¿cómo hago para que prendan las cámaras? Porque por lo visto no lo hacen. Entonces, otra cosa que puede también ser bueno al prender las cámaras es que te obliga a salir de donde tú estás. Probablemente acá hay chicos que seguramente están echados en su cama, con su celular ahí, o echados con su laptop. Ahí. Entonces, prender tu cámara también involucra o significaría que estés en una mesa, obvio, ¿no? Con tu celular, con tu cámara ahí, con un cuaderno, y que el profe vea que estás estudiando, ¿no? Que le estás prestando atención, que no estés jugando o estés con tu laptop y con tu celular chateando, porque es obvio que te van a llamar la atención, pues, ¿no? Si tú estás en la academia sentado y estás chateando, ¿no? Estás ahí y yo te veo, yo te voy a quitar el celular, obviamente, y si no me quieres dar mi celular, pues te largas del salón, ¿no? Y que venga tu papá y tu mamá, si no, no te vas, obviamente, porque es una falta de respeto bien grande y porque no quieres estudiar, hay que motivarte de alguna manera, ¿no? O sea, entonces, si no prendes tu cámara, pues el profe no puede hacer eso. Como que no puede llamarte la atención, no significa que te grite, sino que trate de incentivarte a la clase. No, yo no puedo incentivar ahorita a la clase de todos, bueno, excepto los que escriben, como Sayuri, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y todos Profesor, buenos aquellos que días. han saludado, ¿cómo están? ¿No? Y todos aquellos que han saludado y que de alguna manera, pues, siento que están en la clase. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ves? Solo 6. ¿Y cuántos son? A ver. Son, bueno, los que puedan, ¿no? Yo sé que algunos pues no tienen cámara. Son 44. Y son 6, 7, 8, 9. Ya son 9. Entonces los otros ya 10 con Matías. Y ahí los otros 34. Entonces somos 44 y son 10. Los otros 34. Entonces no sé si están prestando atención. No sé si están jugando. Entonces, sí, ni la Corley saluda. Bueno, no voy a ser tan anciano para decir que, bueno, ustedes no se fijan en los demás. Pero háganlo, chicos. Prender tu cámara también significa sacarte de esa cama si es que estás, o levantarte si es que estás echado. Si no es buscar una mesa, buscar una silla, poner un cuaderno, hojas y comenzar a estudiar. No vayan a pensar tampoco de que esta clase, si es que lo han pensado, es monótona. O sea, tú vas a estar así, ¿no? Escuchando que el profe hable. No, tampoco es así. La idea es que tú interactúes conmigo. Cuando yo diga, escriban esto, vamos a practicar con esto, todo poner ejemplitos. No, ya más o menos es la idea. Ya vamos a continuar
de la mitad del curso, porque esto es con el otro compendio, esto es con el otro libro, de la mitad del curso para adelante, vamos ahora sí a ver ejercicios, a ver ejemplos, vamos a estudiar de una manera tal vez un poco diferente a la que estabas acostumbrada, que no sea de mí para ti, sino recíproco. Esa es la verdadera forma de estudiar, la forma correcta. Así que chicos, pongan de su parte, ¿no? Busquen un buen sitio, prendan su cámara si es que es posible, que yo te vea, también ayuda y mejora mi calidad de enseñanza. Porque a veces cuando yo no veo a nadie, me están escuchando, esto desgraciado, digo, en mi mente, ¿no? Obviamente, no te lo digo así, no digo en mi mente. Pues entonces, la idea es generar interacción, no es ver una cámara, por ejemplo, apagada. Está, gracias, Vilela. No es ver una cámara apagada, ¿no? Y decir, estarán ahí, ¿no? Y eso también motiva al alumno, porque yo sé que pica la mano por tal vez agarrar el celular, sé que estoy con mi laptop, o tal vez agarrar un mando, o tal vez pues dormir un rato, decir, ya después miro el video, o sea, eso motiva también, ya que hay algunos chicos que se confían porque como está grabado y hay videos y hay canal de YouTube, que bueno, me están pirateando porque no me han pedido permiso para colgar mis videos, o sea, no frieguen, ¿no? O sea, nadie me ha dicho, Gustavo, vamos a colgar tus videos, ¿estás de acuerdo? Nadie me ha pedido mi opinión, pero lo hacen, pero bueno. Pienso que lo correcto hubiera sido pedir la opinión, ¿no? Voy a colgar, ¿no te incomoda? No, no me incomoda, pero bueno. Hay un Dios que todo lo ve. Todo eso. Entonces, chicos, prender su cámara también involucra a que tú estudies, ¿no? A evitar las distracciones. O sea, es bueno. Recuerden que aunque estemos a distancia virtual, tenemos que recrear de la mejor manera una clase presencial. Y para eso, prende tu cámara, hazte notar. Esa es la palabra que estaba buscando. Hazte notar que tú estás ahí, que estás estudiando, créetela tú. No solamente has creído al profesor que estás estudiando, créetela tú para que puedas estudiar y adquirir el nivel para postular e ingresar. ¿Ya, muchachos? Gracias, chicos, a todos aquellos que pueden prender su cámara. Tampoco es obligatorio, obviamente, ¿no? No te voy a mandar a comprar una ahorita. Pero los que puedan, muchas gracias. Me habla bastante de ti. Y los que no, porque así tuvieran, bueno, profe, sí tengo cámara, pero no quiero prenderla, ¿no? Bueno, solamente espero de corazón que estés conectado con la clase y que no te estés distrayendo, de verdad. Yo espero eso. Aunque me queda confiar en ti. Bien, entonces, muchachos, hoy vamos a empezar con calorimetría. El primer temita del segundo compendio, supongo que todos los tienen. Semianual 2020, hoy 15 de enero 2021, felicidades, Gustavo. La calorimetría, señores, simplemente es parte de un gran tema, de un gran título conocido como termodinámica, pero no vamos a meternos en esa vaina. Simplemente es parte de la física que estudia el calor. Todo es eso. Parte de la física que estudia al calor. Eso es todo. Eso es calorimetría. Nosotros vamos a estudiar el calor. Entonces, viene la pregunta del $1.000.000, ¿verdad? ¿Y qué rayos es calor? Vamos a poner por acá calor, ¿no? Que se va a representar con una letra Q. Eso significa calor. Sus unidades. Son las famosas calorías, pero también se pueden expresar en Joule. ¿Ya? Y va a haber un pequeño factor de conversión. Así como aprendiste a convertir kilómetros por hora en metros por segundo, multiplicando por 5,18 pues también vas a aprender a transformar las calorías en joules y viceversa. Entonces, las unidades son las calorías, son las unidades convencionales, pero las unidades en el sistema internacional son los joules. ¿Y por qué? Te preguntarás tú por la hermosa definición, ¿no? Calor se define como la energía que se transfiere
entre dos cuerpos a diferentes temperaturas. Eso es calor. Calor es energía que se transfiere entre dos cuerpos que están a diferente temperatura. O sea, bueno, dos cuerpos, dos sustancias en general. O sea, si yo por acá tengo una sustancia, un cuerpo A, y por acá tengo una sustancia, un cuerpo B, acá hay una temperatura inicial de A, acá hay una temperatura inicial de B. Ellos dos deben de tener diferentes temperaturas. O sea, uno debe de estar más caliente que el otro, o más frío, quiera ver. Voy a suponer que A está más caliente, así que la temperatura de A va a ser mayor a la temperatura de B. Si quieres, puedes ponerle que B sea más caliente. Da igual, la cosa es que tengan diferentes temperaturas. Entonces, ¿cómo funciona el calor? Bien sencillo, dice que entre ellos dos, ya que definir que la temperatura es distinta, va a existir una transferencia. Eso significa que de una sustancia o cuerpo va a tener que salir el calor y a la otra sustancia o cuerpo va a tener que entrar, va a tener que llegar. Va a haber un cuerpo donde salga el calor y va a haber un cuerpo donde llegue el calor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿de dónde a dónde se va? Bien sencillo. Porque el calor fluye de manera natural y espontánea desde el cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío. El calor fluye de manera natural y espontánea desde el cuerpo más caliente y tú ya sabes que decir cuerpo más caliente, cuerpo con mayor temperatura, hacia el cuerpo más frío. Tú ya sabes que quiero decir hacia el cuerpo de menor temperatura. Eso es calor. De manera natural significa que el hombre no tiene que meter sus manotas en esto. Este proceso es espontáneo, es natural, es por arte, magia de la naturaleza. El calor fluye del más caliente hacia el más frío, siempre. Obviamente ahora esta energía que está fluyendo se le llama calor. Ese calor cuando llega al cuerpo no se almacena como calor, sino que se almacena como otra cosa que se le conoce como energía interna que afecta directamente a las moléculas y comienzan a moverse más rápido y funciona la energía cinética. Pero todo ese proceso interno y molecular nosotros no lo vemos. Creo que ustedes lo ven en química, en cinética de gases, aunque solo ven pues las condiciones macroscópicas de presión, volumen, temperatura, moles, ¿no? Esas cosas, pero hay una teoría cinética de los gases. Entonces ahí se ve cómo es que a nivel molecular este aumento de temperatura, esta ganancia o pérdida de calor, pues realmente se afecta y qué pasa con ese calor ganado o perdido por ese cuerpo. Pero eso será el tema para otro video. Por ahora a nosotros nos interesa la parte externa, la parte de afuera, ¿no? El cuerpo que pierde calor va a comenzar a disminuir su temperatura y el cuerpo que gana calor va a comenzar a aumentar su temperatura. Ahora bien, acá vamos a poner lo siguiente. El calor, el flujo de energía, vamos a poner eso ya, el calor, el flujo de energía, se detiene cuando ambos cuerpos o sustancias, pues es lo mismo, alcanzan la misma temperatura. Y eso tiene un nombre, ¿no? Seguramente lo has escuchado. Se le llama temperatura de equilibrio. Vamos a poner por acá, temperatura de equilibrio. Así se le llama.
Entonces tampoco vayas a pensar que esta transferencia de energía, este flujo de calor, pues dura para toda la vida. ¿No? Obviamente, el cuerpo más caliente, que es la temperatura, se junta con el cuerpo más frío. El más caliente le va a dar energía, le da energía, le da energía, y si le da energía, le da calor, baja la temperatura, y él como recibe calor, aumenta la temperatura. Entonces, cuando ambos alcanzan la misma temperatura, ya no hay transferencia de calor, ya no hay flujo de energía. El calor se detiene, por así decirlo. ¿Ya? Y a esa temperatura alcanzada por ambos se le llama temperatura de equilibrio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Voy a tomarle una fotito, ¿ya? Muy bien. Hasta aquí ya sabemos qué es calorimetría, qué es calor, cuáles son sus unidades. Obviamente esto no es un vector, ¿no? Es una magnitud escalar. Bien. Entonces, esto de acá se cumple aquí, ¿no? Acá tengo la sustancia A, acá tengo a la sustancia B, y se cumple que la temperatura final de A es igual a la temperatura final de B. ¿Y a eso cómo se le llama? A esa temperatura final alcanzada por ambos se le llama temperatura de equilibrio. ¿Ya? A eso se le llama. Obviamente aquí se cumple lo siguiente. Acá se cumple que la sustancia A, como pierde calor porque le sale, ¿no? Vamos a poner acá, la sustancia A pierde calor, entonces disminuye su temperatura. Su temperatura ha tenido que disminuir. Pero la sustancia B gana calor. Y si gana calor es porque aumenta o ha aumentado su temperatura. Entonces, esto también es una ley, ¿no? Y es una ley un poco obvia. Si un cuerpo gana calor, su temperatura aumenta. Si un cuerpo pierde calor, su temperatura disminuye. Aumenta, disminuye hasta alcanzar la misma temperatura conocida como equilibrio. Entonces, acá se cumplen dos cosas. La primera, que todo el calor perdido por una sustancia o cuerpo tiene que ser igual a todo el calor ganado. Porque el calor no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un cuerpo a otro. ¿Ya? Todo el calor que ha tenido, que ha perdido un cuerpo, pues lo tiene que haber ganado otro. Es así de sencillo. El calor no se va, pues, infinito y más allá. El calor tiene que haber ganado otro cuerpo. Bueno, esto es también algo que ver con la radiación que emite un cuerpo, y esa es otra cosa. ¿Sí? La radiación que emite un cuerpo es respecto a la temperatura que tiene con el medio. ¿Sí? La percepción que se tiene. Eso es muy diferente. El calor es la energía que va de cuerpo a cuerpo. ¿Ya? De cuerpo a cuerpo. No es la energía que un cuerpo irradia hacia el exterior. Eso es radiación y radiancia, y eso se calcula. Y se puede manifestar en algo conocido como colores, en función a la temperatura, y lo vamos a especificar un poco en física moderna, poquis ahí. Pero por si alguien pensara eso, ¿no? Siempre hay alumnos un poquito más informados, pues no. Este calor es energía, es que sale de un cuerpo, pero hacia otro. La energía que sale del cuerpo hacia el exterior, eso es otra cosa. Claro, muy bien, se cumple lo que se conoce como la conservación de la energía. Y ahí donde nosotros vamos a hablar de esto de aquí. Que la sumatoria
de calores en un sistema, que el sistema puede tener pues 5 sustancias, 20 sustancias, tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 0. Y ahí es donde se habla del principio de la conservación del calor. Bueno, que en general pues es conservación de la energía porque calor es energía, ¿no? Pero para no discriminar a la palabra, ¿no? Conservación del calor, ¿ya? Muy bien, muchachos. Ahora, este calor que se gana o se pierde debido a un cambio de temperatura, porque ha tenido que ocurrir un cambio de temperatura, alguna sustancia ha disminuido, la otra sustancia ha aumentado, pues ha ocurrido un cambio de temperatura, ¿no? Este calor, vamos a poner por acá, el calor que se gana o se pierde debido a una variación de temperatura se llama calor sensible. QS, así se llama. Entonces, ¿qué cosa es el calor sensible? Es el calor que se gana o se pierde debido a un cambio de temperatura. Algunos aumentan, otros disminuyen. Y ese calor sensible se calcula con esta expresión de acá. El famosísimo se mata. O sea, estos dos calores, el que uno pierde y el otro gana, se puede calcular con esta expresión, de esa forma. Ya sabes que el calor sensible es el calor que gana o pierde un cuerpo debido a un cambio de temperatura, debido a una variación de temperatura. Ahí está la variación. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, muchachos? ¿Sí? ¿En qué unidades lo vamos a trabajar? Ya sabes que son las calorías, esas son las unidades. Pero te digo que también son joules, sí, porque calor es energía y en el Sistema Internacional de Energía se mide en joules, sea calor o lo que sea. Pero de manera convencional se trabaja con calorías. Yo ya te había mencionado que más adelante, pues vamos a ver cómo transformar las calorías en joules y viceversa. ¿Qué significa cada una de esas cositas, maestro? Yo no sé, soy nuevo. ¿Ya? Primero, que C es algo llamado calor específico. Las unidades, calorías sobre gramos por grado Celsius. En el sistema internacional sería joules sobre kilogramos por Kelvin. No, grado Celsius, porque variación de temperatura. Pero esto es CE, calor específico. Bien, vamos a ir un poco más, porque me pueden preguntarle. Ese calor específico se define como la cantidad de calor, vamos a poner por acá, cantidad de calor que requiere 1 gramo de sustancia para variar en 1 grado Celsius su temperatura. Se le puede dar, la temperatura aumenta, se le puede quitar, la temperatura disminuye. Pero si tú te das cuenta, es cantidad de calor que requiere 1 gramo de sustancia. O sea que no me interesa la cantidad de sustancia que tú utilices, siempre el calor específico se va a definir con 1 gramo de sustancia. Eso significa que el calor específico es una propiedad intensiva. ¿Qué significa cuando digo propiedad intensiva? Acuérdate de tu química. No depende de la cantidad de materia. Muy bien, muy bien. No depende de la cantidad de materia, de la cantidad de sustancia.
No depende de la cantidad. Pero sí depende del tipo de sustancia. Sí depende del tipo de sustancia. O sea que cada sustancia va a tener su propio calor específico. Y no solamente depende del tipo de sustancia, también del estado físico de la sustancia. Eso significa que una sustancia que puede estar expresado en sólido, líquido, gaseoso, también va a tener diferentes calores específicos. Algo así como los estados de oxidación que aprendiste, ¿no? Diferentes elementos tienen diferentes estados de oxidación, pues diferentes sustancias en diferentes estados tienen diferentes calores específicos. Pero no te preocupes, yo no soy tan criminal como química y te voy a dar una lista de sustancias que debes de aprender. Esto es mucho más fácil. Solo hay una sustancia que te tienes que aprender sus calores específicos y ese es el agua. Cualquier otra sustancia, alcohol, acetona, ácido acético, lo que sea que te den, te van a darle dato al calor específico. Pero el único al que hay que aprenderse, pues ni aprenderse, porque igual te lo dan de dato. La firma del examen te lo dan entre paréntesis, el calor específico del agua. Pero igual por dignidad, por orgullo, por amor propio, ¿no? Hay que aprenderse, pues, ¿no? Hay que aprenderse. Bien, voy a tomar una foto de lo que sale de... ¿Todo bien? ¿Todo conforme? Hasta el momento nosotros ya sabemos qué rayos es el calor, cómo se genera, de dónde a dónde va, qué sucede con los cuerpos donde está transfiriéndose ese calor y ese calor, ¿cómo se calcula? Se calcula con esta forma. ¿Cuáles son sus unidades? Calorías. ¿Qué es calor específico? Cantidad de calor que requiere un gramo de sustancia para variar su temperatura en 1 grado Celsius. Propiedad intensiva no depende de la cantidad de sustancia, pero sí depende del tipo de sustancia y del estado físico de la sustancia. ¿Ya? Ahora vamos a ver el calor específico de una sustancia en particular. Y esa es la del agua. Pero vamos a completar aquí, depende del tipo de sustancia y también depende del estado físico de la sustancia. O sea, si es sólido, líquido o gaseoso. Y de todas las sustancias que hay que aprenderse, pues hay que aprenderse el H2O. Hay que aprenderse el H2O. El H2O se encuentra en 3 estados en la naturaleza. Sólido, líquido y gaseoso, pero nosotros solo vamos a aprendernos 2 valores. Uno que nos sirve para el estado sólido o gaseoso, que obviamente se le conoce como hielo y vapor, ¿no? Obviamente, se le conoce con esas palabras. Y el calor específico para sólido gaseoso, hielo y vapor, es 0,5 calorías sobre gramo por grado Celsius, ¿no? O un medio, como gustes. Y el otro estado es en líquido, donde se le conoce vulgarmente como agua, ¿no? Así se le conoce. Y donde el calor específico va a tener un valor de 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Bien, me lo tienes que aprender. ¿En serio, profe? ¿Me lo tengo que aprender? Bueno, digo que no, pues no, pero aprende, pero no seas ocioso. Cultura general. M, ¿qué cosa es? M es masa, que debe de estar expresado en gramos, y delta de T, pues es variación de temperatura.
obviamente debe de estar en grados Celsius, ¿ya? No creo que te den la variación en grados Fahrenheit para que tú lo transfieras a Celsius usando la reglita de variación. No creo. No creo. Así no pregunta la Gradia. Así preguntará pues a Marquito, Callao, Villa Relax. Pero Gradia no preguntas. De frente te da grados Celsius. Sí, más fácil. Bien. Vamos a ver un ejemplito, pues, ya que existen dos formas de aplicar esta fórmula con los conceptos de la conservación del calor. Recuerda que la conservación del calor se podría entender como calor ganado igual a calor perdido y como sumatoria de calores. Entonces, vamos a poner un Digamos que yo tengo una sustancia cuyo calor específico es 0,6 calorías sobre gramos por grado Celsius, cuya masa es, vamos a poner de 100 gramos, y se encuentra a una temperatura pues de 20 grados Celsius. Digamos que esto lo voy a mezclar con a una temperatura de 50 grados Celsius. ¿Sí? Vamos a ponerle pues 30 gramos de agua. Profe, ¿su calor específico? Acá está. Obviamente, ¿qué me van a pedir? Hallar la temperatura de equilibrio, ¿no? Obviamente. Y esa temperatura de equilibrio, pues le vamos a poner X. Bueno, algo que se sobreentiende, está implícito, es tácito, me gustan estas palabras, pero igual lo vamos a recalcar. Es que X es más grande que 20, más pequeño que 50, ¿no? O alguien cree que X es más grande que 50. O sea, tú mezclas agua a 20 grados con agua a 50 y te sale agua a 80. No, ¿verdad? No, obviamente que no. Entonces, la temperatura de equilibrio es una temperatura promedio, ¿no? Más grande que la pequeñita y más chiquita que la grandota. Entonces, yo puedo aplicar aquí cualquiera de los dos principios de la conservación del calor, ¿no? Calor ganado igual a calor perdido o sumatoria de calores igual a cero. Bueno, aquí es bastante obvio que la teoría, la ley, me dice, ¿no? Que el más frío va a ganar calor y el más caliente va a perder calor. ¿Sí? Si yo tengo algo caliente y le echo frío, no se va a volver más caliente, ¿no? Obviamente. Va a disminuir su temperatura y se vuelve más frío. Entonces, esta sustancia que no conozco va a ganar calor y esta sustancia que es agua va a perder calor. ¿Por qué ella va a ganar? Porque tiene menos temperatura. ¿Por qué ella va a perder? Porque tiene más temperatura. El cuerpo más caliente pierde calor, disminuye su temperatura, y el cuerpo más frío gana calor, aumenta su temperatura. Ahora nosotros vamos, ya que hemos descubierto quién gana y quién pierde, ese calor ganado o perdido debido a un cambio de temperatura se calcula con se mata. Se mata igual a se mata. Sí, no vayas a eliminar, no seas salvaje, son valores distintos. Pero cuando nosotros aplicamos calor ganado igual al calor perdido, mira, déjame chismearte aquí, la variación de temperatura se tiene que restar como temperatura mayor menos temperatura menor. Así se tiene que restar para que no afecte el signo, porque si un cuerpo está perdiendo calor, te va a salir negativo. Pero si un cuerpo está ganando calor, te va a salir positivo. Todo ese calor negativo perdido y ese calor positivo ganado, cuando lo sumo, me da 0. Ahí viene la sumatoria de calores. Pero como acá estoy igualando, pues como que el signo puede afectar. Así que para que no afecte el signo en la igualdad, nosotros vamos a restar siempre mayor menos menor. Algunos profes le ponen valor absoluto aquí, pero ya no quiero meter tanta mate, ¿eh? Así que una vez aclarado esto, vamos. Calor específico de esta sustancia, 6 sobre 10. Masa de esta sustancia, 100. Variación de temperatura, se resta mayor, menor, menor. ¿Quién es más grande? ¿X o 20? X. Obviamente X. Eso es igual. Calor específico del agua. Uy, no me han mandado el dato, está mal el problema. Está hoy, 1.
Masa del agua, creíble. Variación de temperatura, mayor, menos, menos. ¿Quién es más grande? 50. ¿Quién es más pequeño? X. ¿De qué será? 50 menos X. Bien, así está. Bien, acá elimino un 0. 30, me quedó 2. 2 por 2x menos 20. Será 2x menos 40. Igual a 50 menos x. Paso a sumar, acá me queda 3x. Paso a sumar, acá me queda 90. Y x vale 30. ¿Te diste cuenta? La temperatura de equilibrio es 30 grados Celsius. Y así es como se resuelven este tipo de ejercicios y problemas. ¿Ya? Profe, ¿y si hubiera querido aplicar sumatoria de calores igual a 0? Ah, pues mira lo que va a pasar. Mira lo que va a pasar. Pero hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que aclarar? ¿Ninguna? Pues vamos a tomarle una fotito. Pues. Vamos a tomarle una fotito acá. Ahí está, mira qué hermoso. El calor sensible es este, pues se mata. El calor sensible es el se mata. O sea, cuando un cuerpo gana calor sensible porque la temperatura está cambiada. Si un cuerpo pierde calor porque cambia la temperatura, pues también es calor sensible. Más adelante vamos a ver que existe otro tipo de calor. Un calor donde no involucra un cambio de temperatura. Obviamente no se le va a llamar sensible, ¿no? Porque en sensible se involucra un cambio de temperatura. Pero hay un calor donde no involucra un cambio de temperatura, sino un cambio de estado. Y eso se le llama calor de transformación. Pero más adelante no. Bien. Miren, usando el mismo problema. Ya, usando el mismo ejemplo, ahora yo no voy a aplicar calor ganado igual a calor perdido, sino sumatoria de calores igual a 0. Entonces aquí yo voy a tener calor 1 más calor 2, porque tengo que sumar calores, y eso va a ser igual a 0. Vamos a aclarar que él es la sustancia 1 y que él es la sustancia 2, ¿no? O sustancia A y sustancia B, la que tú quieras. Bien, pero si nosotros vamos a aplicar sumatoria de calores, entonces la variación de temperatura se tiene que restar temperatura de equilibrio menos temperatura inicial. Siempre. Así se tiene que restar. Equilibrio menos inicial para cada sustancia, obviamente. ¿Ya no mayor menos menor? No, ya no mayor menos menor. Sino equilibrio menos inicial. Acá, porque esto me asegura el signo. Porque si al inicio había menos temperatura que el equilibrio, significa que ha aumentado. Si acá está el equilibrio y al inicio tengo menos, y yo tengo que llegar al equilibrio, pues ha aumentado. Es un positivo, un calor ganado. Pero si la temperatura inicial es más grande que el equilibrio, o sea, aquí está el equilibrio y la temperatura inicial es más alta, para llegar al equilibrio tengo que disminuir, tengo que bajar. Entonces tengo que perder calor y me va a salir negativo, un calor perdido. Acá sí tiene que haber calores negativos y positivos para que la suma me dé 0. ¿Te imaginas que todo sea positivo? ¿Qué suma me va a dar 0? Pues imposible. Entonces, para asegurar que existan calores positivos y negativos, tengo que restar de esta manera, equilibrio menos inicial. Aquí en calor ganado igual a calor perdido, pues me llega, ¿no? ¿Quién gana? ¿Cuál es el signo? Y para que no me moleste el signo, pues se tiene que restar mayor menos menor, ¿ya? Bien, muchachos. Recuerda que el calor de aquí es debido a un cambio de temperatura, así que se mata. Más ese también es un cambio de temperatura, así que también será se mata. Y eso tiene que ser igual a 0.
Profe, lo paso a restar. Ah, sí, vale. Aquí nomás supera. Ya. Calor específico de la sustancia 1, 6 sobre 10. Ya, 6 sobre 10. La masa de la sustancia 1, 100. Ya. Variación de temperatura. ¿Cómo voy a restar? Bueno, acá dice equilibrio menos inicial. X menos 20. Ya, ahí está. Así tengo. Más calor específico de la sustancia 2, que es el agua, vale 1. La masa de la sustancia 2 vale 30. Y la variación de temperatura, ¿cómo tengo que restar? Equilibrio menos inicial. X menos 50. Y eso tiene que ser igual a 0. Bien, mira, acá puedo eliminar un cerito. Me queda 60 por X menos 20 más 30 por X menos 50. Y así tú eres cavernícola, multiplica. Pero si eres un alumno mañoso, 30, ¿sí o no? Si le saco 30, acá me queda 2, acá me queda 1, acá sigue quedando 0, ¿no? Obviamente. Entonces tendría 2x menos 40 más x menos 50, y eso es igual a 0. Mira, 2x más x me sale 3x. Menos 40 menos 50 menos 90, al otro lado sería 90, jo. Salió lo mismo, 30 grados Celsius, obviamente. Sería la temperatura de equilibrio. Entonces, aplicando calor ganado igual a calor perdido, o aplicando sumatoria de calores, pues sale la misma vaina. Solo ten cuidado, ¿verdad? Cuando aplicas sumatoria de calores, al cambio de temperatura lo tienes que restar equilibrio menos inicial, y cuando aplicas calor ganado igual a calor perdido, al cambio de temperatura tienes que restarle mayor menos menor. Y con eso no vas a tener ningún problema. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Se entiende cómo operar? Es. Dime, Fiorelita, ¿qué pasa con el X menos 50? Claro, mira, cuando nosotros resolvemos este tipo de problemas aplicando sumatoria de calores, en la partecita de la fórmula que es variación de temperatura, aquí en sumatoria de calores, tú tienes que restar de esta manera, equilibrio menos inicial, para cada sustancia. Obviamente cada sustancia tiene su propia temperatura inicial. Entonces, para la sustancia 1, que es esta de aquí, la forma de restar sería equilibrio que vale X menos inicial que vale 20. Y en el calor 2 de la sustancia 2, la variación de temperatura se tiene que restar de la misma manera. Equilibrio menos inicial, X menos 50, ¿no? La inicial de la sustancia 2 es 50. Y el equilibrio pues vale X, o X menos 50, por eso le pongo X menos 50. En cambio, cuando tú aplicas calor ganado igual a calor perdido, acá tienes que restar mayor menos menor. Y acá tienes que recordar que la temperatura de equilibrio es una temperatura promedio. Eso significa que esta temperatura es más grande que la menor temperatura inicial y más pequeña que la mayor temperatura inicial. X es más grande que 20, X menos 20, pero X es más pequeño que 50. Por eso es 50 menos X, no 50 es más grande. Sí, Fiorelita, dependiendo de qué cosa vas a usar, cómo debes de restar tu temperatura, ¿ya? Practícalo, memorízalo, apréndetelo. ¿Entendió, Fiorella? Ahí está, muy bien. Bien, ahora, mira lo que se viene, ¿eh? Mira lo que se viene. Se va a venir algo, una nueva propiedad, por así decirlo. Algo llamado capacidad calorífica. Capacidad calorífica, profe, sí, que se simboliza con una C
y cuyas unidades van a ser calorías sobre grados Celsius. Esas son sus unidades. C es capacidad calorífica. ¿Y qué cosa es capacidad calorífica? Te lo voy a poner. Se define como la cantidad de calor que requiere una sustancia para variar en 1 grado su temperatura. Eso es capacidad calorífica. Es la cantidad de calor que requiere una sustancia para variar en 1 grado Celsius su temperatura. Esa capacidad calorífica se calcula con la siguiente fórmula. Capacidad calorífica es calor específico multiplicado por la masa. ¿Así se define, maestro? Así se define. Y así se calcula. Entonces, ¿te has dado cuenta de algo? Que mientras más masa tenga el cuerpo, más capacidad calorífica tiene. Eso significa lo siguiente. Escucha, sígueme el viaje. Si yo tengo 100 gramos de agua y tengo 10.000 gramos de agua, ¿sí? Ambos tienen el mismo calor específico. Pues porque los dos son agua. Estamos. Pero la capacidad calorífica de esta agua, póngale 1, es menor a la capacidad calorífica de esta agua, póngale 2. Pues porque tiene menos masa. ¿Se entiende la diferencia? El calor específico lo que le interesa saber es quién con quién estás comparando. No me interesa la cantidad. Si me compares 1 gramito de agua con una tonelada métrica de agua, no me interesa. La cosa que estás comparando agua con agua, el calor específico es la misma vaina, porque es la misma sustancia y el mismo estado físico de pasado. Pero si me hablas de capacidad calorífica, ahí sí necesito saber cuánta cantidad de agua hay en lo que quieres comparar. El que tiene más masa, más cantidad de agua, pues tendrá más capacidad calórica. Profe, y si fuera agua con alcohol, ya no hagas preguntas, tan teletuve. Pues si tienes agua con alcohol, pues tendrían que darte el calor específico del alcohol, multiplicar y hallar la capacidad calorífica exacta de cada uno. Y ahí sí me dices quién es más grande, pues obviamente. Pero si es la misma sustancia, o sea, si es el mismo calor específico, pues el que tiene más masa tiene más capacidad calorífica. A lo que trato de decir es que a la capacidad calorífica le involucra la cantidad de sustancia. Eso significa que es una propiedad, ¿qué? Excesiva. Muy bien. Depende de la cantidad, ¿no? Depende de la cantidad. Bueno, esto se puede reemplazar en la fórmula del calor sensible. Recuerda que era calor específico por la masa y eso es capacidad calorífica por la variación de temperatura. ¿Ves? No, recuerda que es calor específico por masa por variación de temperatura, pero calor específico por masa es capacidad calorífica. No sé qué diría esto. Entonces, el calor sensible también es capacidad calorífica por variación de temperatura.
Bien. Claro que sí, Álvaro. Aquí está, me dijiste. Un calor sensible, capacidad calorífica por variación de temperatura. Y ya sabes cómo restar esto, ¿verdad? Esto se resta dependiendo de qué expresión vas a usar. Calor ganado igual a calor perdido, esto se va a restar mayor menos menor. Sumatoria de calor es igual a cero, esto se va a restar, pues, equilibrio menos inicial. Y con eso te evitas el problema del signo. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Profesor, la C es capacidad calorífica, ¿no? ¿Cómo, hija? Disculpa. La C es capacidad calorífica. Claro, la C es capacidad calorífica. Y la C es calor específico. El calor específico no depende de la cantidad y la capacidad calorífica sí depende de la cantidad, por eso es extensiva. Vamos a tomarle una fotito. Ahí está, mira qué linda fotito. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a poner un ejemplito con capacidad calorífica. Bien, se tiene una sustancia cuya capacidad calorífica es, vamos a ponerle 20 calorías sobre grados Celsius a una temperatura de 60 grados Celsius. Y se va a mezclar una sustancia, ¿sí?, cuyo calor específico es, vamos a ponerle 0,8 calorías sobre gramos por grado Celsius y una masa de, vamos a ponerle 50 gramos a una temperatura de 10 grados Celsius. Me piden hallar la temperatura de equilibrio, ¿no? Obviamente. A ver, tú decides, pues, cuál de los conceptos utilizar, ¿no? Con calor ganado igual a calor perdido o sumatoria de calor. Como gustes. ¿Ya? ¿Cuánto sale? Y luego sé, yo voy a postular. Postulo, ¿ah? Te quito tu vacante. No, ya, ¿para qué? Muchos me dicen, profe, pero regresa a acabar su carrera. No, ya colgué los chimpones. Pero eso no significa que no voy a seguir estudiando, ¿ah? No, que ya voy a estudiar en otro lado. Voy a acabar mi carrera, voy a construir mis sueños, voy a renunciar, a dejar de ser un esclavo de esta corporación llamada Promedio 21. Sí, pero quiero que mi voz sea escuchada, mis opiniones tengan voz y voto y precio, obviamente, ¿no? Y es algo que dijo Orochimaru, ¿no? A veces la información es mucho más valiosa que la mejor técnica o la mejor arma que tengas, o mejor objeto que tengas. Obviamente, una persona que tiene información buena, pesa, cuesta. Por eso es que a veces es bueno, ¿no? Que si tú tienes una idea, no lo digas a los mongoles, quédatela, porque esa idea puede generar. Y mira, tú la dices y otros se la agarran. Por eso es que si tú tienes alguna idea de alguna visión empresarial, para ti nomás. Ah, bueno, estuve estudiando la carrera de ingeniería meteorológica. Sí, yo tenía el sueño de, ¿no?, salvar el planeta. Tonterías como.
Los ambientales también tienen esa idea, ¿no? De salvar al planeta, ¿no? Con su escobita, tal, reciclar. No, mentira, mentira. Mentira, es broma, es broma. Bueno, en realidad todas las carreras de la agraria incentivan pues a reciclar, ¿no? A cuidar el ambiente. Y ese es el perfil que diferencia pues la agraria de otra universidad. ¿No? Tú que vas a... Tú sí terminas la carrera, pero no sigas... Porque si no acabas tu carrera, mira dónde vas a acabar. Acaba tu carrera. Acaba tu carrera. Entonces, cuando tú acabes tu carrera, pues más o menos vas a tener una inclinación a eso, ¿no? A saber qué es ecología, qué es el medio, cuidar el planeta, tener ciertas costumbres. Y es lo que hoy en día los chibolos, lo digo así, no tienen esa inclinación. Vos sonara viejito, pero en mi generación sí había esa iniciativa, ¿eh? O sea, se generaban grupos como la CAM, ¿no? Se formaban grupos como el SEM, en donde sí hacíamos actividades, reciclamos, sí, de verdad, en mi generación, sueno viejo, pero en mi generación, hablo del 2012, había todavía esa iniciativa. Pero me he dado cuenta que la generación hoy en día, pues no es más virtual, es más tecnológica, ¿no? Comienza a decir, no, todo por Facebook, mira estas plantas, qué bonitas, sí, debe de ser nuestros parques, y sí, pero ¿qué haces, güey? O sea, no haces nada, solo tomas foto y comentas y rajas. Mi parque tiene lleno de basura, pero haz una, reúne a tu barrio, construyan, ¿no? Hay un cerrejero ahí, todos pongan una chancha, hazte unas como campanitas ahí para poner la basura, o hagan algo, o sea, son buenos para criticar, pero no hacen nada, ¿no? Son de esa generación. En quinto ciclo, que te hablas, chico. Me quedé en quinto ciclo. Dos años y medio. Sí, en 2015 ya cometí el error de ganar dinero y de dejar de estudiar. Cometí ese error. Sí. Y ya cuando quise retomar, podía pelearla, pero dije, no, mejor no. Ya fue. Pero bueno, ya, esa será conversación para otro vídeo. Ya, ahora no se alejen tanto, vuelvan, vengan a mí, vengan niñas, vengan. Qué feo, no saben. Me pinta de payaso, está con mi globito. Ven, Jordi, acércate a la alcantarilla. Ya. Vengan, ya, caramba. A ver, ¿cuánto sale? Sí, voy a hacer videos. Ahí voy a contar mi historia, le dan like, por favor. Sí, comenten. Es gratis, pero voy a aceptar donativos. No, mentira, no me puedo decir. No, es broma, no puedo decir. A ver, seguramente has aplicado el concepto de calor perdido igual a calor ganado. ¿Por qué él pierde? Porque está más caliente. ¿Por qué él gana? Porque está más frío. Acá vamos a aplicar, acá no voy a aplicar se mata, pues, ¿no? Porque hay capacidad calorífica, acá voy a aplicar esta vaina. Capacidad calorífica por variación de temperatura, acá sí voy a aplicar se mata. No sé si sale exacto, porque inventé datos, ¿no? Si sale inexacto, pues aproxima. Capacidad calorífica, pues es 20. Como estoy utilizando calor ganado igual a perdido, mayor menos menor. 60 es más grande que X, X es más grande que 10, así que acá voy a restar 60 menos X, ¿no? 60 es más grande. Al otro lado es 8 entre 10 por 50, y la variación de temperatura será X es más grande que 10, así que será X menos 10. Bueno, acá se va un 0, 8 por 5, 40, acá me quedó 2, así que será 60 menos X igual a 2X menos 20, lo paso a sumar, me sale 80,
lo paso a sumar, me sale 3x, obviamente no sale exacto, ¿no? ¿Cuánto sale aproximadamente? Aproximadamente, ¿cuánto sale? 80 entre 3, ¿cuánto es? 16,6 creo. 26,6. 26,6. Profe, Ahí. siempre en este tipo de ejercicios, la fórmula clave es calor sensible, ¿no, profe? Sí, es calor sensible porque hay esto, mira. Como ya lo había mencionado hace unos minutos, ¿no? Vamos a ver otro tipo de calor donde no hay cambio de temperatura, pero sí hay cambio de estado. Ahí se hablará de algo llamado calor de transformación. Pero si tú aplicas calor sensible, es porque hay cambio de temperatura, porque hay sustancias que aumentan o disminuyen su temperatura. Ahí sí hay calor sensible. Sí, 26,6, ahí está, ¿no? Ya le inventé valores, pues obviamente. Periódico puro. Con comillas, ya. Así. Oh, sí, quiere. Alvarito quiere, si quiere le damos. Ahí, mira, ahí está. Pregunta, Fran, dime, hijo. Espera, Guillermín. Fran va a preguntar primero. Dime, Fran. No, perdón, Guillermito. Guillermo, dime cuál es tu pregunta. ¿Ya? ¿Qué pasa con el volumen? Sí, la pre es rara. Pero ya, no hay bronca. Te dan volumen. Ya, pero si te dan volumen, tendrían que darte densidad. Porque la densidad es lo que relaciona masa y volumen, ¿no? Y si no te dan densidad, al menos tienen que trabajar con agua. Porque la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico o 1 gramo por mililitro también. Claro. Calculas la masa y después usas la fórmula y lo pasas a volumen, pues, ¿no? A mililitros o a litros. Depende de las unidades que te den, ¿no? La densidad del agua es 1 gramo por mililitro, 1 kilogramo por litro, 1000 kilogramos por metro cúbico. Pues no. Depende de las unidades que te den. Bien. Entonces, hasta aquí, todo genial, ¿no? Con respecto al calor, el calor sensible, la capacidad calorífica. ¿Qué más debo de hacer? Ya. Lo otro que vamos a utilizar aquí es un concepto, más que es un concepto. Es un concepto conocido. Ya. Nada, moja, está fregando. A morir. Bien. El otro concepto que vamos a utilizar es el conocido como equivalente en agua. Que por lo general se utiliza con los recipientes, ¿no? Esta expresión de equivalente en agua se utiliza en los recipientes. O sea, seguramente se han topado con preguntitas donde dicen, ¿no? Se tiene un recipiente cuyo equivalente en agua. ¿Y eso qué significa? ¿Qué debo de entender? Pues simplemente que el recipiente, ¿no? Se entiende que el recipiente tiene un calor específico igual a 1, a 1 caloría sobre gramo por grado Celsius, y la masa del agua, ¿no? Y una masa igual a la masa del agua. Eso es lo que se debe de entender.
Cada vez que te digan el problema como eso, ¿no? Se tiene un recipiente cuyo equivalente en agua es 20 gramos, 10 gramos, 50 gramos. ¿Qué se entiende? Que el recipiente tiene un calor específico de 1 y una masa que es dicho valor. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplito para entender esto. Voy a tomarle una foto. Voy a borrar esto, espero que se haya entendido. Estos ejemplos más que todo son textuales. No, mira, ejemplo. Se tiene un recipiente cuyo equivalente en agua es, vamos a ponerle 20 gramos. ¿Sí? Se tiene un recipiente cuyo equivalente en agua es 20 gramos, el cual contiene 40 gramos de agua a, vamos a ponerle 20 grados Celsius, y se mezcla con, vamos a ponerle pues 50 gramos de agua a, vamos a ponerle 50 grados Celsius. Hallar la temperatura de equilibrio. O sea, eso es un problema de examen de admisión, por ejemplo. No, recuerda que M es la masa del agua, no es la masa equivalente. ¿Ya? A ver. Bien. Ahora, ¿cómo lo planteamos? Muy sencillo. Yo acá tengo un recipiente. Adentro del recipiente, ¿qué cosa hay? Hay agua. Ahí dice, no sé, tiene un recipiente cuyo equivalente en agua es 20. Esto me interesa. ¿Sí? Justo lo que acabo de escribir. Entonces, en el recipiente hay agua. ¿Cuánto de agua hay? Hay 40 gramos de agua. ¿Sí? Y el calor es, ¿no? Y la temperatura es de 20 grados Celsius. ¿Sí? Ahora, cada vez que a ti te dan recipiente y adentro hay una sustancia que casi siempre es agua, y te dan la temperatura del agua, la temperatura de la sustancia que está dentro del recipiente, pues es obvio que el recipiente también está a la misma temperatura. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Yo no creo que si tengas una taza y le eches agua hirviendo, tú digas, pero la temperatura del agua no afecta a la temperatura de la taza, así que sí lo puedo agarrar. No. Obviamente, si el agua está a 100 grados en una taza, la taza también va a estar a 100 grados, obviamente, ¿no? Entonces, la temperatura de la sustancia y la temperatura del recipiente son las mismas. A esto le vamos a agregar, dice, ¿no? Se mezcla, se agrega agua, también se agrega agua. ¿Cuánto de agua? 50 gramos a 50 grados Celsius. Y a mí me están pidiendo, obviamente, la temperatura de equilibrio, que le voy a poner, pues, X. Ahora acá hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque te habla de recipiente. O sea que el recipiente tiene su calor específico y tiene su masa. Sí. O sea que el recipiente va a formar parte de las sustancias que ganan y pierden calor. ¿Cuánto es su calor específico del recipiente? Si dice equivalente en agua, 1. Y su masa, la que está aquí, pues la masa equivalente, que sería 20. Esas son las características del recipiente. Cuando se utiliza esta frase, ¿no? Equivalente en agua, nada más. ¿Sí? Te está dando datos, es lo único que...
Bien, se supone que todo ello está a 20 grados Celsius, ellos van a ganar calor, pero él va a perder calor. Recuerda que el de menor temperatura gana y el de mayor temperatura pierde. Pero hay que tener un poco de cuidado, porque aquí en la parte ganadora no hay una sustancia. Ahora hay dos. Uno que es el agua y el otro que es el recipiente. Así que cada una de las sustancias va a ganar su propio calor. Así que aquí en la parte ganada yo voy a tener dos se mata. Se mata del recipiente y se mata del agua. Son dos. Cada vez que te dan datos de recipientes, porque el recipiente va a ser parte de esta transferencia de energía. Al otro lado solo hay una sustancia y un solo se mata. Solo hay una sustancia que va a perder calor. Acá hay dos sustancias que van a ganar calor, cada uno gana su calor. ¿Ya? No es que me sume la masa. Veamos, entonces, miren, calor específico del recipiente, 1. Masa del recipiente, 20. Variación de temperatura. ¿Cómo tengo que restar? Estoy aplicando ganar igual a perdido, mayor menos menor, x menos 20. Más, ahora el agua, calor específico, 1. Masa del agua, 20. Perdón, masa del agua es 40. Y variación de temperatura, bueno, es lo mismo, x menos 20. ¿Eso va a ser igual a quién? Eso va a ser igual al calor específico. Bueno, sigue siendo el agua, así que sigue siendo 1. La masa, 50. Y la variación de temperatura, recuerda que se resta mayor menos menor, el mayor es 50, 50 menos x. No sé si sale exacto, vamos a operar. Puedo hacer esto, puedo eliminar 0, 0, 0. Mira, puedo multiplicar 2x menos 40 más 4x menos 80 igual a 250 menos 5x. Vamos, acá tengo 2 más 4, 6 más 5, 11x. Al otro lado voy a tener menos 80 menos 40 menos 120. Pasando a sumar, 370. Obviamente no sale exacto, a ver un aproximado, muchachos. Sería 3. Sería a 3 de nuevo. 6. 6, ¿no? Y no sé qué más. 33,6. Entonces, esto es lo que significa equivalente en agua. Nada más. ¿Ya? Que te están dando datos del recipiente que también entra en este proceso de transferencia de calor. ¿Alguna duda? Dígame. Porque esa es la teoría. La teoría me dice que si te dice que el recipiente tiene un equivalente en agua de 20, entonces el calor específico del recipiente es 1. ¿Ya? Sí, el calor específico del agua es de 1 caloría sobre grado Celsius. Pero la teoría dice que si tú te topas con esta frase de que un recipiente tiene un equivalente en agua en 20, asumas el calor específico del recipiente con el mismo valor que del agua, o sea, de 1. Claro, claro, cómo no, pero debemos de tocar el calor de transformación antes de tocar a eso, Jairo. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna duda? Se salvó.
¿Todo bien? ¿Puedo tomarle una foto? ¿Le tomé foto? No me acuerdo. No le tomé foto. Ahí está. Precioso. Muy bien. Ahora sí, vámonos. A ver, ¿falta algo más? ¿No? Falta nada más. Vámonos ahora sí al calor de transformación. Aquí es donde nosotros vamos a... Muy bien. Ahora sí, calor de transformación. Aquí vamos a ver el otro tipo de calor en el cual ya no hay un cambio de estado. QT, ya no hay un cambio de estado. Perdón, ya no hay un cambio de temperatura, pero sí ocurre un cambio de estado. Sus unidades siguen siendo calorías. No hay bronca con eso. Vamos a definirlo. Se define como la cantidad de calor que requiere una sustancia para cambiar de estado sin cambiar su temperatura. Eso significa que este calor no debe de variar la temperatura, pero sí va a variar el estado físico. Ese calor de transformación se va a calcular agarrando a la masa de la sustancia y multiplicándole por un factor N, perdón, un factor N. Y ese factor N tiene un nombre. Se llama calor latente. Y a la formulita se le conoce con la palabrita conocida como mátala. Mátala, ¿qué hablo? Me equivoqué. Como quémala. Ese feminicidio y todo eso. Calor de transformación se le conoce como quémala. Perdón, se me vino a la mente esa canción de Alejandro Fernández para escuchando, ¿no? Esa canción de Mátalas. Perdón, no fue. No fue. Mi mente a veces solito comienza a viajar. A veces suele pasar que estoy explicando y mi cabeza está pensando otra cosa. Y mientras no salga de mi boca nada, porque me ha pasado que yo estoy escribiendo y estoy pensando otra cosa, pero mi mano sí es mecánica, pero mi boca sí sale en lo que dice mi cabeza. Bueno. La fórmula es conocida como quémala. M es masa, obviamente ya sabes que debe de estar expresado en gramos. Y L, pues es conocido como calor latente, ese es el factor, cuyas unidades son calorías sobre gramos. Tengan cuidado con las unidades de la capacidad calorífica, ¿no? Que son calorías sobre grados Celsius. Bueno, ese calor latente también tiene su definición, cantidad de calor que requiere
1 gramo de sustancia para cambiar de estado sin variar la temperatura. O sea que podríamos decir, pues, que el calor latente también es una propiedad intensiva porque me habla de 1 gramo de sustancia, no le interesa. Mientras que el calor de transformación sí sería una propiedad extensiva porque sí depende de la masa, ¿no? Ya eso ya tú lo puedes deducir. Aunque eso de propiedad extensiva e intensiva, más que todo se toca con el calor sensible, con el calor específico y la capacidad calorífica. Hasta ahorita no he escuchado problemas donde te digan si el calor latente es extensivo o intensivo. No ha habido. Pero si te lo preguntaran, pues 1 gramo de sustancia de propiedad intensiva. No depende. Bien. Obviamente, muchachos, hay una gran cantidad de sustancias que pueden cambiar de estado. Pero nosotros vamos a volver con nuestro querido H2O. ¿Me lo tengo que aprender? Sí. ¿Porque el examen no me lo va a dar relato? No, porque el examen sí te lo va a dar relato. Pero te lo tienes que aprender, pues, por dignidad, ¿no? Por amor propio, por orgullo, por el qué dirán. Chiquita no sabe el calor específico. Me da cólera cada vez que utilizan la palabra esta chiquita. Es más grande que tú, pues, chiquita. Pero bueno. Bien. El primero de ellos es en los cambios. Existen solo 2 tipos de cambios, ¿no? Los que van de sólido a líquido y viceversa, de líquido a sólido, y los que van de líquido a gaseoso y viceversa. Acá no hay esa vaina de sólido a gaseoso, sublimación, esa tontería no. Acá las transformaciones son de 2. De sólido a líquido o de líquido a sólido, ¿no? Viceversa. Hablamos del calor latente de algo llamado fusión, porque de sólido a líquido se le llama fusión. Y eso es igual al calor latente de solidificación, porque de líquido a sólido es solidificación. Y eso tiene un valor de 80 calorías sobre gramos. Y luego tenemos al otro cambio físico, que es de líquido a gaseoso, o de gaseoso al líquido, o viceversa. Aquí hablamos del calor latente de vaporización o del calor latente de condensación. Y eso vale 540 calorías sobre gramo. Otra cosa que debemos de rescatar aquí, pues que estos cambios de estado no ocurren a la temperatura que te da la gana. Paréntesis, bueno, en realidad sí, si modificamos las condiciones de presión y altura, volvemos. Pero para nuestros fines operativos, no. Existe solo una temperatura a la cual se puede generar estas transformaciones para el H2O. Sí, yo sé, a presión de una atmósfera y a 0 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero la temperatura es de 0 grados Celsius y la temperatura es de 100 grados Celsius. Muy bien, como algunos lo han llamado, la famosa temperatura de fusión y la famosa temperatura de ebullición. O sea que la temperatura de ebullición y la temperatura de fusión son los lugares en los cuales, pues, se cumplen estos cambios de estado. O sea que si yo tengo agua y lo quiero congelar, esa agua debe de estar a 0 grados Celsius. Si no, no puedo congelarlo. Dice bien claro, para que exista la solidificación, tiene que haber una temperatura de 0 grados Celsius. Igual, si yo tengo hielo y lo quiero derretir, ese hielo debe de estar a 0 grados, ya que dice, porque para que exista fusión, el hielo, el H2O tiene que estar a 0 grados Celsius. ¿Estamos de acuerdo? Igual con el vapor.
Si yo tengo vapor y lo quiero volver líquido, lo quiero volver agua, lo quiero condensar, tiene que estar a 100 grados Celsius, porque a 100 grados Celsius ocurre la condensación. Y si tengo agua y lo quiero evaporar, el agua debe de estar a 100 grados Celsius. Profe, entonces un ejercicio mental, así. Están haciendo estofado. Ya, qué rico, un ejercicio mental. ¿Cuál es? Si yo tengo agua a 80 grados Celsius y quiero evaporarlo, ¿qué debo de hacer? ¿Puedo evaporarlo estando a 80 grados Celsius? No puedes. Primero lo que debería de hacer es esa agua a 80 grados Celsius, elevarlo hasta 100 grados Celsius. O sea, le tengo que incrementar su temperatura. ¿Qué calor hacía esa vaina? Sensible. Entonces, lo primero que debo de hacer es darle calor sensible para que esos 80 grados Celsius se eleve hasta los 100 grados Celsius. Una vez que mi agua se encuentre a 100 grados Celsius, le doy ya no calor sensible, ya no, sino el famosísimo calor de transformación. Porque a 100 grados Celsius el agua se vuelve vapor. Entonces, agua 100, le doy calor de transformación y esa agua 100 se vuelve vaporcito ácido. Y ya lo evaporé. ¿Se entiende cómo es la jugada? ¿Sí? Las temperaturas críticas, por así decirlo, son 0 y 100. Si tú tienes agua y quieres congelar, asegúrate que tu agua primero esté a 0 grados. Si tú tienes agua y quieres evaporar, asegúrate que tu agua esté a 100 grados para que le des este calorcito que te permite transformar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Claro, aún no acaba, ¿no? Aún no acaba. ¿Qué quieres? Ya a las 11:44. Yo me sigo sorprendiendo cada vez que veo la hora y ya se acabó. Bueno, así es cuando uno estudia, el tiempo pasa. Rapidito, cuando uno se entretiene ahí. Mira y dice, falta una hora. Ya acabó. Pero bueno, respondiendo a Irán, pues sí, vamos a hacer algunos ejemplitos para poder repasar estos conceptos que estamos viendo. Ya, aún falta teoría. Ya, aún falta ver algunos ejemplitos de esto para transformar. Luego un ejemplito de mezcla que me pidieron de agua con hielo. Y luego vamos a ver las famosas gráficas de andenes, donde el calor sensible y el calor de transformación se pueden expresar mediante grafiquitos, ¿no? Un inclinado es sensible, un horizontal es transformación, y vamos a practicar también con gráficas, ¿ya? No, solo para el agua, Fiorelito, solo para el agua, para el H2O. Si te dan alcohol, aunque no creo, pues así como dijeron, esto es agraria, solo preguntan cosas sencillas. Así que con alcohol o con otras sustancias te tendrían que dar los calores de dato, sí, pero no creo que te den otra sustancia. Lo que sí puede ser es que te den las gráficas, ¿no? Ahí sí podríamos tener problemitas con eso. Bien, muchachos, entonces la clase se ha terminado. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Sí, la siguiente semana, ya no tenemos clase mañana con ustedes. La próxima semana, les toca con Alex primero, si no me equivoco, ¿verdad? ¿O no? Estoy hablando piedras. Sí, les toca. Sí, estoy hablando piedras o sí, les toca con Alex. No sé, pues sí, me dice. Se parecen a mi novia cuando le digo, ¿quieres que te sirva el desayuno o quieres que no saque la basura? Sí, me dice. Pero sí, ¿qué caramba? Bueno. Sí, nos Bien, muchachos, nos vemos.
Así los toca con Alex, gracias. Entonces ya con ellos avanzan ejercicios a donde puedan. Le dicen que terminen, pues. Ya le dicen que termine la teoría, ¿ya? Bien, muchachos, cuídense bastante. Bye, hasta luego.